Hermanos, es un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes, a los amigos que también nos están viendo. Es un privilegio llegar por este medio a sus hogares. Es una bendición poderles saludar. Esperamos que se encuentren bien, que se encuentren con paz, que se encuentren con bendición, que la paz de Dios inunde sus hogares. Y qué privilegio, qué bueno que usted ya esté conectado, que esté atento a lo que el Señor nos tiene en esta noche por medio de su palabra. Estemos pues atentos para lo que Dios tiene en esta noche. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Padre eterno, gracias por esta noche, Señor. Gracias por tu fidelidad, tu amor, tu bondad. Señor, en esta noche queremos pedir tu dirección, que nos dirijas, Señor, que nos ayudes al estudio de tu palabra, Señor. Necesitamos entenderla, comprenderla y sobre todo, Señor, ponerla en práctica. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica tu palabra. Señor, llénanos de tu Santo Espíritu. Habla nuestras vidas, Señor. Gracias por este tiempo. En el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Nuevamente, mis amados hermanos, es un gusto, un privilegio poderles saludar a cada uno de ustedes. Por favor, denle me gusta a este video, también compártalo, y va a ser una bendición para nosotros que el mensaje también pueda llegar a muchas personas. Vamos a seguir con nuestro estudio de Gálatas. Estamos en Gálatas capítulo 3 y hoy he titulado este mensaje La ley ilumina la promesa de Dios y la torna indispensable. Vuelvo a repetirlo. La ley ilumina la promesa de Dios y la torna indispensable. El miércoles anterior, mis amados hermanos, el tema fue la ley no anula la promesa de Dios. Y yo creo que esta noche es muy importante que nosotros podamos entender lo que Dios nos quiere enseñar. Quiero que por favor estamos en Gálatas capítulo 3 y me acompañe a los versículos del versículo 19 al versículo 22. Aunque hoy en realidad nos vamos a hacer énfasis en el versículo 19 y 20, pero leamos hasta el 22. Dice el versículo 19: Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en la mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Verso 21. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fue verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Qué importante, mis amados hermanos, que estudiemos todo un libro y podamos conocer su contexto. Creo yo que es de suma importancia. Para los que ya hemos estudiado, hemos conocido un poquito el contexto, ahora ya sabemos a qué se refiere Pablo cuando comienza en el capítulo 3 y referirnos, por ejemplo, a caminar en el Espíritu. Y ya tenemos una comprensión, y creo yo que es muy importante, hermanos, que conozcamos entonces todo el contexto. Si alguien malinterpreta a Pablo, o puede escuchar alguna enseñanza de las que hemos dado los miércoles, se podría malinterpretar y decir entonces nosotros no necesitamos el Antiguo Testamento. Nosotros necesitamos del Evangelio de Mateo hasta Apocalipsis.
Pero en ninguna manera, mis amados hermanos, el apóstol Pablo está enseñando esto, ni tampoco nosotros lo enseñamos. Nosotros creemos que toda la escritura es inspirada por Dios, desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis. Pero vuelvo y repito, si alguien realmente no ha entendido bien o lo malinterpreta, entonces podría decir, bueno, entonces no necesitamos del Antiguo Testamento. Por supuesto que necesitamos del Antiguo Testamento porque también es palabra de Dios. Y creo yo que es bien importante, hermanos, que entendamos el mensaje del día de hoy. Por eso le he llamado la ley ilumina la promesa de Dios y la torna indispensable. La ley entonces lo que hace, mis amados hermanos, es que ilumina la promesa de Dios y la torna como indispensable. Ahora vemos que Pablo explica la verdadera función de la ley de Dios en relación con su promesa, formulando y respondiendo dos preguntas. En esta noche, mis amados hermanos, solo nos vamos a enfocar en una pregunta y vamos a desarrollarla y vamos a analizar un poquito. Vemos entonces de que Pablo está explicando la función de la ley en relación con la promesa. Y la primera pregunta, hermanos, que observamos en el versículo 19, dice el texto: entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la ley? Casi se puede oír la indignada propuesta de unos judaizantes diciendo algo así como: realmente, Pablo, eres el colmo. Si es por la fe solamente que un hombre está en Cristo y se hace beneficiario de la promesa de Dios a Abraham, ¿qué sentido tiene la ley? Vuelvo y repito que en esta comunidad se estaban levantando falsos maestros, los cuales estaban enseñando que sí era importante la obra de Cristo, pero que también a esto había que añadirle el cumplimiento de la ley, el no contaminarse con ciertos alimentos, el guardar día de reposo y guardar ciertas cuestiones festivas que tenían que ver con la ley. Y el apóstol Pablo dice: de ninguna manera, porque la salvación es por la fe en Jesucristo. Entonces los retractores podrían haber dicho entonces: por gusto tenemos toda la ley, por gusto tenemos el Antiguo Testamento, porque tú estás enseñando que somos salvos por creer en Jesús. Pero esta no es la enseñanza de Pablo. Estos falsos maestros podrían preguntar entonces: ¿qué sentido tiene la ley? Ellos podrían decir: tu teología funciona tanto Abraham con Cristo, que termina expulsando a Moisés y a la ley completamente. Y esto es, hermanos, estos falsos maestros y retractores podrían pensar de Pablo. Que Pablo está armando una excelente teología entre Abraham y Cristo y los está fusionando de tal manera que está dejando entonces a un lado a Moisés y a la ley, según piensan estos falsos maestros. No hay lugar para la ley en tu teología, le dirían al apóstol Pablo. En tu teología no observamos la ley, como que la ley no tuviera ninguna función. Eres un sujeto turbulento y vil, y tu mensaje se parece mucho a la blasfemia, le podrían decir. Y como que estuviera dejando el apóstol Pablo, hermanos, a un lado la ley. Pero ese no es el enfoque de Pablo, ese no es el propósito del apóstol. Quiero que me acompañe rápidamente al libro de Hechos. Hechos capítulo 21. Hechos capítulo 21. Y vamos a leer el verso 27 y 28. Hechos capítulo 21, verso 27 y 28. Lo voy a leer con la Nueva Traducción Viviente. Preste atención, qué es lo que pensaban los judaizantes de Pablo.
y del mensaje que él daba. Cuando estaban por cumplirse los 7 días del voto, unos judíos de la provincia de Asiria vinieron a Pablo en el templo e incitaron a una turba en su contra. Lo agarraron, dice esta versión, verso 28. Mientras gritaban: hombres de Israel, ayúdennos. Este es el hombre, se están refiriendo a Pablo. Este es el hombre que predica en contra de nuestro pueblo en todas las partes y les dice a todos que desobedezcan, escuche esto, que desobedezcan las leyes judías. Habla en contra del templo y hasta profana este lugar santo, llevando gentiles adentro. Interesante. El concepto que ellos tenían de Pablo es que entonces era un hombre que estaba predicando en contra del pueblo y que también él incitaba, que el apóstol Pablo incitaba a que desobedecieran las leyes judías, que está hablando en contra del templo y que aparte de eso lo profanaba. Esto es lo que pensaban, hermanos, los judaizantes. Esta gente era lo que pensaba del apóstol Pablo y del mensaje que él estaba proclamando. Pero el apóstol tenía preparada la respuesta a esta pregunta: ¿para qué sirve la ley? Los judaizantes habían entendido e interpretado mal su posición. Él estaba lejos de declarar que la ley era innecesaria. Ese no era el propósito del apóstol Pablo. Eso no era lo que estaba enseñando él, diciendo que la ley era innecesario, porque tenía muy claro que jugaba un papel esencial en los propósitos de Dios. En ningún momento Pablo está despreciando la ley. En ningún momento él está diciendo que la ley entonces ya no sirve para nada. Al contrario, juega un papel importante, un papel esencial en los propósitos de Dios. Por eso, mi amado hermano, creo que esta enseñanza es de suma importancia para no desechar el Antiguo Testamento ni la ley. Al contrario, es esencial para los propósitos de Dios. No obstante, y preste atención a esto, mi amado hermano, y por favor quiero que me preste atención porque quiero que se lleve esto a su mente y a su corazón. No obstante, el propósito de la ley no era otorgar salvación. Vuelvo y lo repito. El propósito de la ley no era otorgar salvación. Nadie se podía salvar por la ley. Nadie se podía salvar, hermanos, por el propósito de la ley, sino convencer, y aquí va la clave, sino convencer a los hombres de que la necesitaban. Vuelvo y lo repito. El propósito de la ley no era otorgar salvación, sino convencer a los hombres de que la necesitaban. Nadie, hermanos, podía cumplir la ley a cabalidad. Nadie. Y si usted lee todo el Antiguo Testamento, mi amado hermano, usted se va a dar cuenta que en ningún momento se está enseñando que la ley puede salvar a alguien. La ley no puede salvar a nadie, sino convencer a los hombres de que necesitan a un Salvador. Necesitan a alguien que cumpla la ley a la perfección. Necesitan de la salvación. Y quiero citar a un teólogo que dice: Satanás querría que nos demostrásemos santos frente a la ley, en que en realidad Dios nos dio para mostrarnos que somos pecadores. La ley, hermanos, entonces le demuestra al pueblo que son pecadores, que no son perfectos y que por lo tanto necesitan de un Salvador. En el Antiguo Testamento necesitaban de un intermediario
para que Dios pudiera perdonar al pueblo. Necesitaban de un Salvador. Porque la ley, hermanos, lo que estaba mostrando, y uno de los propósitos era mostrar que ellos eran pecadores, que ellos eran imperfectos. La declaración del apóstol sobre el propósito de la ley, entonces aparece en el verso 19. Estamos en Gálatas capítulo 3 y quiero que nuevamente leamos el verso 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley?, pregunta Pablo. Fue añadida. Vea esto. Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Le quiero leer el versículo 19 con la Nueva Traducción Viviente. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Escuche esto, ponga atención. Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados. La ley se dio entonces para que la gente, para que el pueblo de Dios se llegara a dar cuenta que eran pecadores, que eran personas que tenían fallas y que necesitaban de un Salvador. Sigo leyendo. Pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Se está hablando de Jesús. Por medio de ángeles, Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. El apóstol Pablo, hermanos, desarrolla esto en el concepto de la epístola a los romanos. Quiero que me acompañe al libro de Romanos. Romanos capítulo 3. Y vamos a leer el verso 20. Romanos capítulo 3, verso 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Miren lo que dice. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Mediante la ley cobramos conciencia entonces del pecado. Vamos ahora al capítulo 4. Estamos en el libro de Romanos. Versículo 15. La palabra de Dios dice: pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Donde no hay ley, no hay transgresión. Interesante, ¿no? Donde no hay ley, no existe la transgresión. Pero si hay una ley, entonces esto nos hace ver, hermanos, o le hacía ver al pueblo entonces su pecado. Capítulo 7, siempre en el libro de Romanos. Capítulo 7 y verso 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo conocí el pecado, pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. No sé si llegó a captar, mi amado hermano, y me daba a entender con estas referencias bíblicas. Si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado, está diciendo el apóstol Pablo. La ley, hermanos, entonces expone al pueblo, lo hace ver que es pecador, que son imperfectos y que necesitan de un Salvador. El verso 19, hermanos, en Gálatas capítulo 3, en la Nueva Traducción Viviente dice: pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. De modo que el objetivo principal de la ley
era exponer el pecado. Es interesante, hermanos, porque Pablo, estábamos leyendo el capítulo 7 de Romanos y verso 7, dice, la ley es pecado en ninguna manera. Pero él dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Yo conocí que era pecador, yo conocí el pecado, pero fue por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Como la ley decía, no codiciarás, entonces ellos se daban cuenta que eran pecadores y conocieron lo que se llamaba la codicia. Y se daban cuenta que eran pecadores, que le habían fallado a Dios. Regresemos al libro de Gálatas. Estamos en Gálatas capítulo 3, verso 19. De modo que el objetivo principal de la ley era exponer el pecado. Es la ley la que convierte el pecado en transgresión, exponiendo lo que realmente es la violación de la santa ley de Dios. Y dice, hermano, siempre en el verso 19, se lo quiero leer en otra versión, dice, fue añadida para que la maldad sea un delito. Fue añadida para que la maldad sea un delito. La Reina Valera del 60 dice, fue añadida a causa de las transgresiones. Su objetivo, hermanos, entonces, era exponer la pecaminosidad del pecado como rebelión contra la voluntad y la autoridad del Señor. El objetivo, mi amado hermano, de la ley era exponer el pecado del pueblo. Que ellos pudieran ver la rebelión en contra de la voluntad y en contra de la autoridad del Señor. Fue añadida, dice, hasta que viniera la ascendencia a la cual se hizo la promesa. Fue añadida hasta que viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa, dice el verso 19. Así que la ley veía, hermano, a Cristo, la descendencia de Abraham, como la persona por medio de la cual se perdonarían las transgresiones. El pueblo, hermanos, la ley exponía al pueblo y el pueblo se llegaba a dar cuenta que ellos eran pecadores, que ellos le habían fallado al Señor. Ellos iban en contra de la voluntad y en contra de la autoridad de Dios. Por lo tanto, ellos necesitaban un Salvador. Y un día vino nuestro Señor Jesucristo entonces a este mundo a cumplir la ley a perfección. Y en Él sí hay salvación, cosa que la ley no podía ofrecer. Pero en Cristo, mi amado hermano, sí hay salvación. Vuelvo a repetirlo, cosa que no podía ofrecer la ley. En el resto del versículo 19 y 20 son considerados pasajes difíciles. Se los ha interpretado de diversas maneras, pero hoy le quiero dar una interpretación. El apóstol Pablo probablemente esté haciendo hincapié en la inferioridad de la ley frente al evangelio. Probablemente el apóstol Pablo aquí está viendo la inferioridad de la ley en frente del evangelio. La última parte, hermanos, del verso 19, dice el texto, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. La ley se promulgó por medio de ángeles, por conducto de un mediador. La actividad, hermanos, de los ángeles en relación con la entrega a la ley se menciona en Deuteronomio capítulo 32. Quiero que vayamos al libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 33 y verso 2. Leamos desde el verso 1. Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Dijo:
Jehová vino de Sinaí. Se está hablando de la ley. Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos, como la ley de fuego a su mano derecha. Ahora quiero que me acompañe al libro de Salmos. Salmo capítulo 68. Salmo capítulo 68. Verso 17. Y la palabra de Dios dice: los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Por último, quiero que me acompañe al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, verso 2. Leamos desde el verso 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Verso 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Es interesante, mi amado hermano, porque como yo puedo interpretar el capítulo, estamos en Gálatas capítulo 3, que hay un mediador, dice el verso 19 en la última parte, y fue ordenada por medio de ángeles. Ya vemos, hermanos, que hubo una interacción angelical en mano de un mediador. Ese mediador, hermanos, es Moisés. Ese mediador es Moisés. Y con esto voy concluyendo. De manera que cuando Dios dio la ley, habló a través de ángeles y de Moisés. Quiere decir, mis amados hermanos, que hubieron dos mediadores, porque estuvieron los ángeles y también estuvo Moisés. Una doble mediación entre el dador y el receptor. Pero cuando Dios habló a Abraham, es interesante, porque cuando Dios lo hizo a Abraham, hermanos, lo hizo directamente. Y ese probablemente es el sentido de la frase: Dios es uno solo, del verso 20. Y dice el texto: y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Y muy probablemente, hermanos, se está refiriendo entonces cuando Dios habló a Abraham y lo hizo directamente. No hubieron intermediarios como cuando se dio la ley. Y ese probablemente era el sentido del verso 20 cuando dice: Dios es uno solo. Podemos entonces resumirlo de esta manera. La promesa vino de Abraham, de primera mano, de parte de Dios. No hubieron intermediarios, sino que fue de una manera directa, de una manera que vino de primera mano de parte de Dios. Mientras que la ley llegó a personas de tercera mano. Dios, ángeles, Moisés, que era el mediador, y las personas. Y esto es lo que Pablo, hermanos, está desarrollando ya en el versículo 19. Pero yo espero que en esta noche, mi amado hermano, usted pueda entender, y vuelvo y repito, nosotros creemos que desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis es palabra inspirada por Dios, es palabra de Dios. Pero debemos de entender, hermanos, cuál fue la función de la ley. ¿Cuál era esa función? Y por eso me encanta la pregunta del apóstol Pablo cuando él dice: ¿para qué sirve la ley? Es que no hay que desecharla. Entonces, entonces alguien podría decir: bueno, quedémonos solo con el Nuevo Testamento. De ninguna manera.
Eso tenía un propósito. El propósito era que el pueblo pudiera ver el pecado, que el pueblo pudiera ver, hermanos, cuánto habían ofendido a Dios, que no amaban la autoridad de Dios. Y esto los exponía, y por lo tanto ellos necesitaban de un Salvador. La ley, mis amados hermanos, vuelvo y repito, la ley no podía dar salvación. La ley a nadie le podía brindar salvación. Pero vino nuestro Señor Jesucristo y en Él hay salvación. En Él sí hay salvación. Y esto es lo que el apóstol Pablo quiere dejar aquí bien establecido. Que la ley no puede salvar a nadie. Pero nuestro Señor Jesucristo sí. La segunda pregunta, hermanos, y esto es lo que vamos a analizar con la ayuda de Dios el próximo miércoles, si Dios nos regala vida, es la pregunta que hace en el verso 21. ¿Luego la ley es contraria a las promesas de Dios? La ley es contraria, dice Pablo, se pregunta, ¿luego la ley es contraria a las promesas de Dios? Y con la ayuda del Señor, mis amados hermanos, esto lo vamos a desarrollar el próximo miércoles. Es una bendición, mi amado hermano, que usted nos esté acompañando. Le felicito. Yo no sé si usted ha estado desde el principio. Estábamos haciendo cuentas con mi esposa que el estudio de Gálatas lo empezamos en diciembre, si no me equivoco. Y bueno, y seguimos con este estudio maravilloso. Llevamos aproximadamente con esta 26 enseñanzas, pero qué privilegio, mi amado hermano, que usted tenga hambre y sed de querer aprender más de la palabra del Señor. Por favor, oremos unos por otros. Créame, mi amado hermano, que hay una gran responsabilidad de estar aquí al frente, de poder ser guiados, dirigidos por el Santo Espíritu de Dios para poder entender la palabra del Señor. Hay pasajes que son difíciles a veces de interpretar y de comprender, y tenemos que pedir la guianza del Espíritu Santo de Dios. Rogamos sus oraciones, sigamos orando unos por otros. ¿Y qué le parece si oramos en esta noche? Padre eterno, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Ayúdanos, Señor, a amar tu palabra. Ayúdanos a meditar en ella, Señor. Dichosos fuéramos si la buscáramos como el oro y como la plata. Gracias, Señor, por tu palabra. Ilumina nuestro camino. Nos dirige. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por cada uno de mis hermanos que nos están viendo. Tú conoces, Señor, sus necesidades. Tú conoces su clamor. Yo te pido, Padre de la gloria, que contestes a cada una de sus peticiones, Señor, conforme a tu voluntad, conforme, Señor, a tu tiempo. Pero creemos en ti, Señor. Sabemos que tú eres real, Padre eterno, y que tú sigues haciendo milagros. Glorifícate, Señor, en cada una de nuestras vidas. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos cada día más de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi amado hermano, le esperamos el día domingo a las 10 de la mañana para que sigamos con el tema El poder de la cruz, con nuestro estudio de Primera de Corintios. Estamos estudiando el capítulo 1. Por favor, comparta este video, dele me gusta. También le invitamos al canal de YouTube. Nos puede encontrar como Ministerio Renacer Guatemala. También nos puede encontrar en Facebook como Ministerio Renacer. Y nos puede encontrar en Instagram como Ministerio Renacer Guatemala. Es un privilegio, mis amados hermanos, poderles saludar. Reciban un cordial saludo de mi esposa. Les mandamos un fuerte abrazo. Deseamos que usted pueda concluir esta semana con paz y con bendición. Les deseamos éxitos. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Que tengan una feliz noche.
tierra te adoran, los reinos se rinden.